El hombre en el autobús. Eran poco más de las 6 de la tarde, y yo me encontraba esperando el autobús, entrar a trabajar a las 10 de la mañana y salir a las 6 de la tarde. Había sido nueva mi rutina durante los últimos 4 meses. Era nuevo en la ciudad, gracias a que mi mejor amigo de la universidad, Jimmy, había logrado entrar a una empresa nueva, que era bastante buena, en la cual para mí, por fortuna, estaban solicitando personal. Después de graduarme, Jimmy fue quien le contó sobre mí a sus jefes. Me consiguió una entrevista y exitosamente logré conseguir el trabajo. Hoy en día hubiera deseado que aquella entrevista se hubiera ido al carajo. Antes de que ya sabemos que algo malo va a pasar. Antes de que el autobús llegara, yo estaba contestando mensajes. Había quedado en cenar y tomar un par de cervezas con una chica de la oficina. Ese día había faltado al trabajo, así que, como todo un caballero, había quedado en pasar por ella a su departamento. Cuando las luces blancas del autobús iluminaron la parada, abordé, pagué mi boleto y tomé asiento en la parte trasera, justo al lado de la ventana. Al ser viernes y al ser de las últimas paradas que hacía el autobús, no solía haber mucha gente. A lo mucho pude contar a 7 u 8 personas, incluyéndome a mí. Fue algo que ignoré y simplemente dejé pasar por como algo típico del día a día. Primer error, faltar al trabajo. Primer error, ir al trabajo. Digo, ¿qué? Eh, Ángel, ¿cómo estás? El autobús siguió su recorrido y llegamos a la parada siguiente. Fue ahí donde de reojo pude notar que había abordado una persona más, con ropa negra y sombrero negro. El hombre pagó su boleto, se paró por un momento en medio del pasillo y se sentó en un asiento de la parte de enfrente. Empezó a sonar un celular. Ring, ring. Antes de que enfocara por completo mi atención en aquel hombre, mi celular comenzó a sonar. Era una llamada de Michelle, la chica con la que saldría esa noche, o Michelle. Vamos a decirle Michelle, suena mejor. Segundo error, no bajarse después de ver que se sube esa persona. Sí, David. Hola, solo te llamaba para saber si lo de esta noche seguía en pie, dijo una voz dulce y alegre. Hey, claro que sí, no dudes de ello, exclamé en el tono más confiado que pude expresar. Estoy en el autobús y creo que llegaré en 20 o 30 minutos a lo mucho. Perfecto, llama cuando llegues y de mi edificio. Y empieza a cortarse. ¡Ah! ¿Bueno? ¿Michelle? Grité con cierta frustración al teléfono, sin ningún tipo de respuesta. Aparentemente la señal había fallado o algo había pasado con la comunicación. Tercer error, llamarte David. Cuarto error, vivir. Espero que no haya dicho nada importante. Supongo que le llamaré en un rato para preguntar qué es lo que había dicho, dije entre dientes, mientras terminaba de guardar mi teléfono en mi chaqueta. Al posicionar mi vista sobre la ventana, pude notar que algo fuera de lo normal. Pensaba que la pérdida de señal era rara, pero eso no era lo único raro que pasaba. Cuando miré hacia el frente del autobús, noté que ahora había dos personas con la misma ropa, la misma gabardina negra y el mismo sombrero de copa negro. Era como si aquel hombre de la parada anterior se hubiera clonado. La persona que estaba a su lado hubiera jurado que era totalmente diferente al hombre de negro justo en el momento en el que yo había abordado. Esto produjo en mí un sentimiento de extrañeza y miedo, un sentimiento que nace cuando sabes que algo no es normal y no está para nada bien. Bajé la mirada un momento de forma inocente e ingenua. Me traté de convencer a mí mismo de que había sido un error mío y que posiblemente hubiera una nueva moda en la ciudad o algo así. Me perdí en mi celular observando diversas publicaciones en mis redes sociales, viendo el Face, el Tistos, etcétera, esperando a que todo pasara, que volviera a la normalidad y pronto llegara a mi destino, con aquella adorable chica que esperaba por mí. El autobús para este punto estaba por pasar una serie de tramos subterráneos antes de llegar a la próxima parada. Muchas veces, estos tramos estaban en completa oscuridad.
aunque eso no era problema, gracias a toda la iluminación que había dentro del autobús. Esto hubiera significado un alivio para mí, de no ser porque, justo antes de entrar al túnel, las luces se apagaron abruptamente. No se lograba ver absolutamente nada. Cualquier rastro de luz se había esfumado, y con ello parte de mi tranquilidad había desaparecido. Como si de un mal viaje en droga se tratara, parecía que solo yo me había percatado de esto. El resto de las personas a bordo estaban absortas mirando la pantalla de sus celulares, como si el repentino apagón, no hubiese significado nada para ellos. Nada, ni una sola expresión, palabra o cambio en el comportamiento en el resto de los pasajeros. Sensaciones de claustrofobia y ansiedad empezaron a emerger en mí. Comenzaba a asustarme e inquietarme por la extrañeza de la situación. Cuarto error, ver redes. Fue hasta que, al salir del primer tramo del túnel y con el regreso de las luces dentro del autobús, noté nuevamente aquella persona de negro se había clonado por segunda ocasión, reemplazando a una mujer que momentos antes había podido ver bien gracias a la luz de su teléfono. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pensé con desesperación. No entiendo. Una cosa es que me haya imaginado ver a una persona que no estaba y no darme cuenta de cómo iba vestida. Pero, ¿cómo desaparecen y se convierten en copias de alguien más? Eso sí que es una historia completamente diferente. Como si mis pensamientos fueran un libro abierto, comencé a sentir una brisa en mi oído derecho. Una brisa que más tarde que temprano identifiqué como una respiración. No hay copias, chico. Todos somos uno. Todos somos yo. La sangre parecía abandonar mi cuerpo y tornar mi piel mucho más blanca de lo que era. Ante aquellas palabras no podía emanar palabra alguna, ni mucho menos producir movimiento alguno. Como si el aliento y las palabras de aquella cosa, fueran una ventisca de invierno. Me quedé completamente petrificado. Pensé que la situación no podía empeorar. El autobús pasó por el segundo tramo subterráneo. De nuevo, las luces se habían esfumado. De repente, de un momento a otro, una persona estaba por un segundo ahí y al siguiente ya no estaba. Se había convertido en otra copia de aquel hombre de negro. Ese tramo fue eterno, tan largo como jamás creí que pudiera ser. No fue al final de este que nuevamente sentía cómo el alma se me salía del cuerpo. De las 8 personas que éramos en el autobús, el hombre de negro había tomado posesión de 4 de nosotros, y digo tomar posesión porque no sé cómo referirme a lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía si lo que veía era real. Lo único que sabía y de lo cual tenía certeza absoluta es que tenía miedo, miedo de aquella cosa. Miedo de que aquella cosa escalara entre el resto de las personas y llegara hasta donde yo estaba sentado. Ring, ring, vuelve a sonar el celular. El sonido y la vibración de mi celular dentro de mi chaqueta hizo que despertara de aquel trance de miedo y angustia. Tan rápido como pude, saqué el teléfono del bolsillo y respondí. David, perdona por colgarte hace rato, creo que la señal está fallando por donde vivo. Hace poco han realizado reparaciones en el edificio, pero como sea, te decía que en cuanto... Se corta la llamada. Michelle, dije con una angustia más que notable. Michelle, creo que estoy en peligro. Tomé mi autobús y no sé dónde demonios estoy o qué está pasando, pero hay un hombre que es... ¿Hombre? Respondió la voz de antes a través del altavoz del teléfono. No somos ningún hombre, no somos uno solo, somos más, muchos más, y pronto tú serás uno de nosotros. Pronunció con un tono que penetraba en lo más profundo de mi alma, dejándome al borde del llanto y la desesperación. Cuando cerré mis ojos para aceptar mi miserable destino, esperando que mi vida acabase en ese momento, me quedé esperando a sentir el horror mismo. Pero no había pasado nada. Abrí los ojos y me encontraba en el mismo asiento del autobús en el que estaba originalmente. El resto de los pasajeros,
humanos, entre comillas, se encontraban exactamente tal y como mi memoria podía recordarlos, antes de que aquella presencia oscura apareciera en el autobús. Me sentía como una especie de loco o paranoico. ¿Acaso había perdido la razón, la cabeza por completo? ¿Había caído en la esquizofrenia a tan corta edad? Muchas preguntas rondaron mi cabeza mientras el autobús llegaba a la última parada. Mi destino. Y esta fue la última vez que lo volvimos a ver, ándale. Al bajar del autobús con el resto de los pasajeros, sentí la inquietud de querer mirar por una última vez a las ventanas del vehículo. Debo decir que es algo que hasta la fecha creo firmemente que jamás debí hacer. Al mirar hacia una de las ventanas del autobús, pude vislumbrar lo que parecía ser aquel hombre vestido de negro, viéndome de frente, despidiéndose con una sonrisa de oreja a oreja. Sus ojos carmesí apuntaban directamente a los míos. La mirada que tenía era fría y carente de cualquier emoción. Su boca era algo muy similar, pero al verla, sabía que aquel ser, por más inmutable que se viera, estaba a punto de reírse de mí por lo ingenuo, estúpido y desafortunado que era en ese momento. A pesar de que la descripción de aquel puede que no parezca gran cosa ni justifique el horror que describo, tengo que decirte que no fue eso lo que me marcó hasta el día de hoy. Lo que realmente hizo que mi corazón quisiera salirse de mi pecho fue que con la mano izquierda que tenía libre levantó el brazo y me mostró mi rostro, como si fuera una especie de máscara de látex barata, con rastros de una estela gris proveniente de ella. Al ver al autobús arrancar e irse poco a poco, sentía como si una parte muy importante de mí se estuviese yendo también, como si parte de mi esencia se estuviese esfumando en manos de aquella sombra. Si te preguntas cómo fue mi sitio después de aquel suceso, debo decir que creo que fue un total desastre. Me encontré con Michelle en su departamento. Pedí disculpas por lo alterado que pude haber sonado en la llamada y pedí que olvidara lo sucedido, con la esperanza de que no creyera que estuviera loco. Ella aceptó mis disculpas y seguimos con la cena que teníamos planeada, cosa que desencadenó una avalancha de muecas, gestos y disgusto por parte de ella. Y no es que ella tuviera la culpa del desastre, ni mucho menos, sino que, por lo que recuerdo, me comporté de la forma más fría, insensible y antipática posible, o al menos así como ella me describió mi comportamiento durante toda la noche. Los días han pasado y no sé si me interesa cuántos han sido con exactitud. He seguido yendo al trabajo y cambié mi ruta de vuelta a casa. Pero creo que nada de eso importa ahora. Al escribir esto, debo decir que he expresado las últimas pizcas de sentimientos y emociones que puedo expresar. Me he ayudado con recursos literarios de internet para poder escribir lo que creo que debí sentir aquel día. Otra cosa que me gustaría mencionarte, antes de terminar este escrito, es que a pesar de que creo que nadie más lo ha notado, he comenzado a percibir una especie de mancha negra que ha estado creciendo desde la punta de mis extremidades, piernas y brazos. Ambos se han vuelto parcialmente negros, al igual que uno de mis iris. Ha empezado a adoptar un tono carmesí, similar al de aquella sombra. Debo decir, sin miedo a equivocarme y dejando de lado a la ingenua inocencia que tuve, que temo que pronto las palabras de aquella cosa pronto cobran sentido. Pronto dejaré de ser yo, o pronto me convertiré en uno solo con aquella sombra de ojos carmesí. F por David. Tuvo el peor final del mundo. Se volvió